Fernanda Vallejos, usted que maneja números, ¿es posible bajar 10 puntos la inflación el año que viene? Con esta política seguro que no. Yo lo vi con preocupación al presidente porque, a ver, o me parece que o bien no tiene idea de en qué país está parado ni qué es lo que está pasando con la economía. Si tiene idea, no manifiesta tener idea de cómo hacer para resolver, si es que tiene el diagnóstico. Y si tuviera el diagnóstico, evidentemente no tiene la voluntad política de resolverlo. No tuvo el presidente, por ejemplo, una sola expresión referida a lo que es el principal problema económico del país hoy, que es lo que nos ha llevado a esta crisis cambiaria que se ha trasladado ya, obviamente, a lo social, porque la repercusión que estamos viendo en esos números de inflación que empujan a millones a la pobreza, que afectan la calidad de vida de un montón de argentinos y de familias argentinas, tiene que ver con el frente externo. No hay una sola alusión a la cuestión. Y la verdad es que para resolverlo necesitamos una política comercial inteligente que este gobierno no la tiene, todo lo contrario. Tiene una política de apertura irresponsable que nos deja con un déficit comercial récord. Necesitamos algún tipo de política también inteligente en materia de control de la fuga escandalosa de capitales que nos está vaciando la economía de dólares. Y necesitamos además una política racional que satisfaga, que permita abastecer esa oferta de dólares cuando el gobierno ha generado las medidas administrativas para que los dólares genuinos que produce nuestra economía a través de las exportaciones, que no alcanzan, pero bueno, algo es algo, ni siquiera ingresen a nuestra economía. Y ni hablar de tener una legislación en materia de combate de la corrupción offshore, porque bueno, eso el gobierno no lo va a hacer por más que la Argentina pierda 21.000 millones de dólares al año, porque ellos son protagonistas de esa misma corrupción offshore. No, digo, le habías pedido cifras. ¿Escuchaste alguna? Porque siempre estamos con esto, ¿no? Es raro. Se fugan los dólares, resulta, dejaron 25.000 millones de dólares, en este momento las reservas son más del doble, ¿no? Esas son dos cifras. ¿Alguna cifra? Se fugaron desde que Macri asumió hasta aquí 45.000 formación de activos externos en términos netos. ¿A qué llamas se fugaron? Formación de activos externos en términos netos. Dólares que se fueron por fuga del circuito productivo de nuestra economía. Más de 45.000 millones de dólares. Vos decís que se duplicaron las reservas. Bueno, ahora perdimos mucho, ¿eh? Perdimos, dilapidó. Y la afirmación esa dilapidó tristemente el Banco Central. ¿De dónde sacás la cifra de 45.000 millones de dólares? Del Banco Central de la República Argentina. Vos no sabés sumar y restar. Andá al anexo estadístico del balance cambiario y vas a encontrar los numeritos que te dan ese número preciso. No, me los da el Banco Central. No hace falta que vos me los dé, Fernando Iglesias, que tampoco sos economista. También, sí. No sé si se llega a ver porque es muy oscuro, pero esta línea azul lo que marca es la evolución de un índice de insustentabilidad externa y la verdad es que hablando de normalidad, estar al borde de llegar a los niveles que teníamos en materia de insustentabilidad en junio del 2001 no es propio de un país normal, como no es propio de un país normal endeudarse en 140.000 millones de dólares, como no es de un país normal ir a pedirle la escupidera al Fondo Monetario Internacional. El índice de riesgo país es menor que el que dejaron índice de riesgo, no señor, estás equivocado. El índice de riesgo país está muy por encima del 2015. El índice de riesgo país creció en la Argentina en el marco de esta tormenta que ustedes dicen. Por supuesto, mucho y aún más así que en el está por resto debajo de los del países 2015. emergentes. ¿Por qué? Aún así por abajo del 2015. Porque son las políticas económicas de este gobierno las que nos tornan insustentables y necesitamos un cambio urgente en la política económica, que no es ir a buscar al Fondo Monetario Internacional para traer más de lo mismo y para agravar los problemas que ya tenemos. Por cierto, en un acuerdo, Marcelo, inconstitucional, ilegal, por el que yo misma en persona me he presentado como diputada de la Nación ante la justicia con un amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional, porque entre otras cosas tenemos que evitar con urgencia que se desguace el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES y se liquide nuestro sistema previsional, amén de las tierras fiscales, amén del vaciamiento de las empresas públicas y del patrimonio de todos los argentinos que se está poniendo en juego. Acá el problema que tenemos de plata es gigantesco. Ahora, tenemos un esquema de seguridad social que este año va a tener un déficit de 500.000 millones de pesos. Todo el esquema jubilatorio es prácticamente infinanciable. Y en esto tenemos que trabajar juntos todos.
todas las miradas políticas. Este es un problema que va más allá de los colores políticos. Pero cuando uno escucha eso, dice otra vez los jubilados variable de ajuste. No, yo no digo que sean variables de ajuste. Yo estoy planteando que es un déficit realmente extremadamente difícil de financiar. Perdóname, ¿No? discúlpame una discreción porque me parece que estás haciendo, Guillermo, contabilidad creativa. Al día de hoy, en realidad Mirá. al día 7 para ser precisa de este mes, del presupuesto de seguridad social llevábamos ejecutado el 48,06%, si no me Está bien, equivoco, bueno, para espera. ser precisa. Espera Es fin de decir año, espera que fin de año y lo sí, charlamos. Es decir que sí, no, porque vos estás diciendo que es deficitario y Yo la no verdad vine, es que tenemos perdóname, menos yo no- de la mitad del yo no presupuesto vine a debatir, ejecutado yo no vine a y nos debatir. quedan 5 meses por Yo no voy a delante, debatir. con lo cual Vamos a el escucharla presupuesto y- está muy equilibrado, no hay déficit. Lo que hay sí es una, me parece, importante voracidad de algunos intereses privados del poder económico Yo no hablo de hacerse del patrimonio que está en manos del Fernanda, Fondo de Garantía del ANSES. Yo de eso no hablo. Pero No, al el contrario, argumento, el al argumento contrario, el fallido argumento que vos estás no dando, es que no se fallido. condice con lo que estoy dice diciendo nuestro es que es presupuesto mínimo. nacional, Aún yo no estoy de acuerdo. sirve de justificación, Guillermo, para alimentar la voracidad mira, de esos intereses. A ver, sí. Las acciones y los bonos que tiene el ANSES son de los contribuyentes, no son del Estado. No son del Exactamente. Estado. Por eso Y el además, Estado no con puede toda la discrecionalmente furia- hacer uso de eso Con para toda la cubrir furia gastos corrientes. son 100.000 millones de pesos, que es una Los cosa que no es nada. fondos que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, es más que las reservas del Banco Central, son alrededor de 60.000 millones de dólares que Bueno, tiene el patrimonio del Fondo de Garantía de Vos Sustentabilidad. decís, yo estoy pensando en los es una, flujos. Yo es estoy una pensando- joya de la abuela Perdón. muy grande y Sí, apetecible. que no se sabe qué hacer con la joya de la abuela. Pero estoy hablando de Es los la flujos. que le da sustentabilidad a nuestro flujos- sistema previsional, Perdón, a estás la hablando de jubilación de nuestros acciones y bueno, estoy jubilados hablando y a de la flujos, jubilación de los no de futuros vender ju- eso. Yo ¿Cómo? no estoy hablando de los flujos, Fernanda, no estoy hablando de la bueno, realización. está bien, Claro. pero Claro. aquí se está hablando de liquidar el stock, justamente para cubrir Mira, flujos. Fíjate qué despropósito. Claro. Último comentario, porque justamente me preocupa que acá de para todos no se ha hablado, me incluyo porque hemos hablado de grandes números, pero la gente está completamente ausente de este debate que estamos teniendo después de los números de inflación, 3,7 el nivel general. Sí, en la sí. provincia de Buenos Aires, 3,9. Estamos hablando de 4% mensual de inflación. Imaginemos lo que es eso. Hoy, y lo escuchaba con atención lo que Un poco decía de memoria Pose, nada ¿no? más, porque muchas Y veces había ustedes traído, mira, tuvieron meses mañana vamos peores a que presentar este proyecto que lo traje, después te lo dejo, Marcelo, si lo querés mirar, donde estamos poniendo algunas de las cuestiones que necesitamos que son urgentes y que entendemos que es parte de la solución que hoy necesita, de las soluciones urgentes. No estamos hablando de los problemas de fondo, que es el frente externo al que me refería antes, pero acá estamos insistiendo con terminar con los despidos, estamos planteando una serie de medidas para recomponer el salario mínimo vital y móvil, para recomponer los ingresos jubilatorios y de los beneficiarios de la seguridad social y para generar un marco de actualización automática en base al costo de la canasta básica total de cada uno de esos ingresos. Y lo escuchaba a Pose diciendo de las cosas que teníamos que hacer y en las que nos tenemos que poner de acuerdo. Entonces, la verdad que si eso es así, me encantaría que el oficialismo en la Cámara de Diputados, que vos lo sabés, Iglesias, no se generalmente ciñe a discutir absolutamente ninguna propuesta de la oposición, se siente a discutir propuestas como estas que tienen que ver con todas y todos. Y ustedes, de todos los problemas que estamos hablando acá, que son problemas reales, que afectan a la gente, y yo entiendo, y el gobierno tiene sensibilidad por eso, todavía no mencionaron uno solo que no hayan dejado ustedes. Lo podemos haber solucionado Mirá, bien, yo te mal estoy o más o hablando de menos, los que pero no hay un generaron- solo problema. Yo te estoy hablando de Déficit los que comercial, generaron ustedes. deuda Nosotros- uno todos los años. Nosotros aquí los Todo, argentinos hicieron lo pelota vimos todo, a Mauricio Fernanda, Macri háganse cargo. asumiendo con menos de 6% de desocupación y hoy tenemos la desocupación ¿Cifra arriba de quién? ¿De 9 Guillermo puntos. Moreno? Bueno, ¿Cifra de Guillermo terminemos- Moreno? No, Pero por Iglesias, favor, las cifras que ha Vallejo. corregido minuciosamente y por lo que Sí, nos costó un del apagón INDEC de estadístico de Guillermo varios Moreno, meses. por favor. Jorge La Todesca, cifra el titular real. de Hernando, Así esa que no es la bajó. discusión. Bajó no poco, no sí, tengo bajó vocación poco, de pero no discutir nos con vos. dejaron ¿Sabés cuál una es el sola buena, problema? ¿entendés? Que la Una sola inflación en buena. alimentos fue del 5,2%, que la inflación en transporte fue del 5,9%. ¿Sabés A lo ver. que quiere decir eso? Que a los pobres les están sacando la comida de la boca y que a la clase Mira, media es raro le están porque dificultando porque la el ida a último trabajar dato de todos nuestro los días. gobierno de Entonces, pobreza
El último dato el de debate, la politiquería, está muy bien, hacemos Guitarra, grandes guitarra, debates en la guitarra, Cámara, guitarra. podemos discutir un rato, pero llega Guitarra, un momento, todo Fernando, guitarra. en que tenemos que hablar de la gente de carne y hueso que la está pasando mal, y no la está pasando mal porque pasó un nubarrón y se largó a llover. La está pasando mal porque hay una pésima política económica, y no lo dice esta economista que sí tiene ideas nacionales y populares, que no coinciden en nada con la tuya. Lo dicen los economistas de cualquier signo político, porque increíblemente este gobierno ha logrado que al menos en el diagnóstico nos pongamos todos de acuerdo de izquierda a derecha, porque es un Sí, esto es desastre. lo que- No sé. Incorporamos millones de personas que nunca aportaron. Y entonces ahí tenemos una dificultad con el sistema lo previsional. incorporamos nosotros, Gustavo, porque lo que hicimos bien, dejánoslo, no lo incorporaste Pero no es vos. felicitable. Pero yo creo que No sí es- es felicitable, no es porque felicitable. lo que pasa es que las personas son de carne y hueso. ¿Y entonces qué haces con la gente de tercera edad? ¿Que se muera de hambre? No, había todo una lo propuesta contrario. específica. Tiene que haber No tienen la una culpa de que previsión nuestra para los vida se haya aportantes alargado. y una previsión Los para estados los no tienen- aportantes. No, los estados Entonces, tienen que lo asegurarle que digo vida es- digna a sus ciudadanos. Lo que digo es ahora mirar hacia adelante, ahora un acuerdo de Estado. Y el acuerdo de Estado no es... Porque para eso que decís vos están las paritarias. Recién lo decían en el video que miraban de Está- Macri. claro, Pero- las paritarias que hay que reabrir, porque este gobierno forzó paritarias de 15%. y hoy Paritarias tenemos que una fu- inflación, paritarias mira, que coincido con funcionan en Nielsen, cada uno en de los los- números, nuestros cálculos paritarias es lo que mismo. funcionan Piso en de cada uno de 32, los que ya lo sectores. Según el superamos, presidente, y vamos a fueron llegar al libres. 36. Hay Y libertad, este hay libertad en las la, paritarias. El liber- la- acuerdo la de libertad Estado... que no le homologaba un convenio de 25% a camioneros en el Ministerio de Trabajo. ¿De acuerdo qué de libertad Estado, estamos hablando? el acuerdo de Estado es el presupuesto. Es de El qué presupuesto manera que dibujaron con 10% equilibramos de inflación. Vos me estás tomando el, el pelo. el acuerdo de Estado es el próximo Aprobamos presupuesto. el Vallejo, dejá presupuesto hablar y a a los alguien, 10 días Vallejo. hicieron una conferencia de prensa y cambiaron El absolutamente. acuerdo... Vos en Argentina devaluás y automáticamente, como Argentina consume lo que se exporta, vos lo que tenés es una caída del salario real cada vez más alta cuanto más abajo te vas Ahora, en el percentil de Guillermo, ingreso. Y no tenemos que olvidarnos que lo que producimos alimentos en la Argentina, el 80% de lo que producimos alimentos va al consumo interno. Y eso está en una situación de quebranto. Los productores que trabajamos en el mercado interno estamos en una situación de quebranto. No es normal en Argentina que eso salga bien, por eso entre 32 y 34. Bueno, le agradecemos a todos, todos. que hayan estado.